el Dios siempre tuvo un plan para con el hombre. ¿Cuál era ese plan? La salvación. La salvación. Y la salvación implica que tenerlo al hombre al mismo nivel de Dios, pero a través de la comunión. ¿Ya? Entonces, hubieron 7 alianzas a través de toda la historia. ¿La primera alianza cuál es? Antes que Noé, Adán. ¿Y cuál era la alianza con Adán? Sí. A ver, díganle más alto. Que podía comer todo por fruto del paraíso, menos el que había designado Dios que no podía comer. Que podía comer de todos los frutos del paraíso, menos del árbol del bien y del mal. Entonces, esa es más o menos la idea, pero no es exactamente la idea. La idea es que Adán y Eva estuvieran en el paraíso y Dios que les dijo: vayan y dominen la tierra y multiplíquense. Entonces, en el paraíso, ¿cuántos árboles había? 2. ¿Y el otro árbol de qué era? La vida eterna. El uno es de la ciencia del bien y del mal, y de ese no podían comer. Y el que sí podían comer, ¿cuál era? La vida eterna. El de la vida eterna. Entonces, cuando fueron expulsados del paraíso, ya no podían comer del de la vida eterna, porque si se quedaban en el paraíso, nunca iban a morir. Entonces, ¿se acuerdan que después las personas vivían cuántos años? 120, 140 ¿Cuántos años vivió? 960. 900. Entonces, poco a poco, esa gracia que tenían se fue reduciendo. Y el hombre cada vez se alejaba más de Dios. Entonces, ¿qué es un pacto? Un compromiso. ¿Qué es una alianza? Es un compromiso entre dos personas o dos partes. Entonces, en la antigüedad, el pacto no era algo comercial. O sea, no es que, como no existía la escritura, ¿cómo se hacían los pactos? Sangre. Eran con palabras. Y usted dijo algo de palabras, pero falta algo más. De sangre. De sangre. ¿Y cómo se sellaban los pactos de sangre? Se cortaban la mano o se escupían y se estrechaban la mano. Y eso valía más que la palabra. Y el que no cumplía, Mataron. ya. Entonces, hay una ceremonia que hacían los judíos antiguos que se llama Karat Berit, y era cortar la alianza. Entonces se hacía entre 2 vacas o entre 2 chivos, 2 terneros o 2 palomitas. ¿Ya? ¿Y qué se hacía? Se los partía por la columna vertebral, se los partía en 2. ¿Ya? Y los 2 tenían que pasar por el medio del animal. ¿Ya? Entonces, eso es lo que se llama un corredor de sangre, donde las penalidades legales se establecen. Entonces, entre las 2 partes se ponen de acuerdo. Nosotros cumplimos, tú cumples esto y yo cumplo esto, y si alguno de los 2 no cumple, morirá partido, así como el animal, así como se partió el animal. Eso eran los pactos de sangre. Entonces, el juramento judío que se hacía era que Dios me haga a mí lo mismo que a estos animales, y que mi cuerpo sea descuartizado y mi sangre derramada si lleva a romper las condiciones de este pacto. Tan fuerte era el pacto que involucraba la vida de la persona. Generalmente aquí dice, ¿no? El inferior era el que caminaba por el corredor de sangre, por el corredor del animal.
O sea, el inferior de los dos, el inferior de las dos partes, el que de las menos dos rango partes. tenía. O Así sea, que es. no cumplía. ¿sí? El que no cumplía. O sea, durante el pacto caminaban por el corredor de sangre. Los dos caminaban por el corredor de sangre, pero aquí dice que era el inferior, era el que caminaba. Pero aquí hay algo interesante y es lo que vamos a ver a continuación. Cuando Dios hizo un pacto con Abraham, sin herederos, Abraham estaba sin herederos y rodeado de enemigos, recibe la promesa divina de descendencia incontables y tierra. Lejos de dudar, Abraham exige un documento vinculante según las leyes de su época y le dice: mi señor Yahvé, ¿en qué conoceré que la he de heredar? Entonces Dios acepta el reto y decide la jurisprudencia humana, ordenando preparar los animales para un carácter. Esto está en la Biblia, sino que ustedes han escuchado esto, han leído, no, yo no. Está en Génesis. Ahí está, Génesis. Génesis 15. Entonces, mientras Abraham espera, aves de rapilla desciende sobre los cadáveres, símbolo del mal intentando devorar la promesa antes de ser sellada. Al ponerse el sol, cayó sobre Abraham un profundo sopor y un terror inmenso y oscuro cayó sobre él. Génesis 15:2. ¿Qué es soporte? Sopor es un sueño. Modorra. Cansancio, la mente se pone pesada. Modorra, más o menos. El tardemá, que es el sueño profundo, es el mismo infundido a Adán. ¿Se acuerdan cuando Adán A sacarle la costilla. también le duerme? ¿Ya? Entonces, indica que la humanidad es un testigo pasivo. El hombre no tiene mérito en esta transacción legal, es una obra puramente de Yahvé. Entonces, la Shekinah de Yahvé, que es el horno humeante y la antorcha de fuego, es la que camina por entre el medio de los animales. Y sucedió que, puesto el sol en medio de las densas tinieblas, apareció un horno humeante y una antorcha de fuego que pasó por entre los animales vividos. Es decir, Dios pasó por entre los animales para sellar el pacto con Abraham. Al no hacer caminar a Abraham, Dios asume la responsabilidad de ambas partes. Es decir, Dios no le pide nada a Abraham, prácticamente, sino que Él es el que le dice: yo te ofrezco esto y yo voy a caminar por en medio del corredor de fuego para decirte que sí voy a cumplir mi promesa. Estás jurando: si tus hijos rompen este pacto, yo asumiré la penalidad en mi propio cuerpo, yo seré descuartizado para pagar la deuda. ¿A quién le recuerda esto? A Jesús. A Jesús. A Jesús. Eso no fue la No fue descuartizado, pero fue torturado y sufrió toda la... Y con su sangre para morir. Sí. Entonces, cuando Israel recibe la ley en Sinaí, el pacto nacional se sella bajo la misma mecánica de vida o muerte. Tomó Moisés la sangre, roció al pueblo y dijo: esta es la sangre de la alianza que Yahvé ha hecho con nosotros, de acuerdo con todas estas palabras. Está en Éxodo 24:8. Al ser rociados, los israelitas aceptaron jurídicamente que en caso de apostasía o desobediencia, su propia sangre debía ser derramada en retribución. Entonces, aquí estamos, otro pacto, ¿ya? Otro nuevo pacto. ¿Ya? Y aquí sí, los israelitas Asume. están prometiendo algo, ¿ya? Pero no cumplieron. ¿Y hay quien sufrió? Sufrió el mismo Jesús, porque Jesús era judío. Y Jesús sufre también por los judíos. Y para romper el pacto, Él tenía que morir. Entonces, Jesús paga la culpa también de los judíos. ¿Ya? Entonces, ¿qué pasó? ¿Por qué los judíos no cumplieron? Porque la ley que tenían ellos era demasiado complicada, el yugo de la ley. Habían 613 mandamientos originales. Y de esos 613 mandamientos, la